Hola chicos, buenas noches. Buenas noches. Oigan, les mandé un par de archivos hace unos minutos para que porfa lo vayan descargando. Entonces, el primer archivo se llama clase 2024, la fecha de hoy, de agosto del 27, base cuota aparte, ¿no? Es un archivo que vamos a ver en la clase. Profesora, una pregunta. Dime, ¿A dónde mandó los archivos? mandé, los mandé, se los mandé a su correo, según yo. Se los mandé a sus correos de PC Puma. ¿No les ha llegado? Bueno, a mí no me ha llegado. Tampoco a mí. ¿No? Ok, a ver, denme un... Voy a hacer esto. Ok. A ver, lo volví a enviar. Aquí ya aparece como enviado. Vamos a dar unos minutitos mientras les va llegando, ¿vale? Mientras les voy explicando de qué se tratan. Son dos archivos. Uno trae el nombre de clase del día de hoy. Lo vamos a ocupar en esta sesión. Y después tenemos un segundo archivo que se llama tareados, ¿sale? Ese, al final, en la segunda parte de la clase, vamos a ver de qué se trata. Y pues obviamente va a ser su tarea, ¿sale? Entonces, este primer archivo, lo que quiero que hagamos es, tenemos diferentes contratos, cuota parte, para cada uno de nuestros ramos. Para quien no está tan familiarizado, que me imagino que la mayoría, los ramos o la nomenclatura de los ramos, el 50 es más, déjenme, entonces, el 30, cuando vean ramo 30, se trata de accidentes y enfermedades. Cuando vean ramo 40, más bien son, sí, son ramos. Es responsabilidad civil. Cuando vean ramo 50 es marítimo y transporte. 60 es incendio. 70 es terremoto. 80 es agrícola y de animales se llama. 90 es terremoto y otros riesgos catastróficos, es decir, huracán
y terremoto se encuentran en este ramo. 90 es autos, 100 es crédito y 110 es diversos. ¿Vale? Entonces, yo les estoy dando aquí un catálogo. ¿Todavía no les llega el correo o sí? Nada más para saber si ya tienen el archivo. Perdón, profesora. ¿Podría Sí, hacer un poquito de zoom en esa parte para copiarlo? sí, claro. Sí, ya llegó. Gracias. Perfecto. Vale. A ustedes. Entonces, estos son los ramos, digamos, es una nomenclatura en general como parte de las operaciones de las aseguradoras. Entonces, aquellas aseguradoras, por ejemplo, Qualitas, que solamente maneja autos, todas sus balanzas o si sus balanzas, sus movimientos están registrados en el ramo 90 que son de autos, ¿no? Para aquellas compañías que manejan, por ejemplo, daños y accidentes y enfermedades, vamos a ver montos registrados o emisión, archivos de emisión, pólizas emitidas con estos ramos, ¿sale? Entonces, estas mismas es lo que nosotros tenemos de este lado. Para el ramo de marítimo y transporte tenemos un cuota parte 25.75 con un cierto límite y esto quiere decir que tenemos una retención del 25%. Tenemos un cuota parte para los ramos catastróficos con un límite específico y una retención del 15%. Tenemos también un cuota parte que aplica para autos y un cuota parte que aplica para diversos. Y tenemos estas pólizas. Tenemos 200 pólizas, son pocas. Y lo que queremos calcular es Profesora, creo que se silenció. gracias. Queremos saber cuál es la suma asegurada cedida, cuál es la suma asegurada retenida. Y también queremos saber cuánto es la prima cedida y cuál es la prima retenida. ¿Sale? Esos son lo que queremos saber. Y es más, lo queremos en una tabla dinámica. Si se van aquí a la hoja de resumen, ustedes van a encontrar algo de este estilo. Si le dan clic del lado derecho y le ponen refresh, se va a desaparecer o debería de desaparecer su información. Más bien, ahorita no le vamos a hacer nada. Estos datos estaban basados en una información que inicialmente teníamos en este archivo o en esta hoja más bien, pero ahorita no le vamos a necesitar. Lo que vamos a hacer al final de calcular las sumas aseguradas, prima retenida y cedida, es que vamos a hacer un resumen por medio de una tabla dinámica para ver cuáles son los porcentajes o al final cuáles son los montos de cada uno de estos conceptos por ramo, ¿sale? Entonces, queremos saber cuál es la prima cedida, bueno, las primas retenidas y cedidas y para eso necesitamos saber de cuánto es la suma asegurada retenida y de cuánto es la suma asegurada cedida. Para esto, pues, por ejemplo, ya sabemos que el ramo 90 tendríamos que ir a buscar el ramo 90 y comparar primero la suma asegurada con el límite del contrato de reaseguro, que fue lo que hicimos el día de ayer, solamente que ayer lo hicimos para 10 pólizas o 8 pólizas. Y vamos a asignarle el límite para cada una de las pólizas según el ramo, vamos a asignarle la retención para cada una de nuestras pólizas según el ramo y con base en eso vamos a calcular la suma asegurada retenida y cedida, ¿sale? Entonces, les voy a dar 8 minutitos para que lo trabajen y me digan de cuánto es la suma asegurada cedida total. En esa no debería de haber pierde para ninguno de nosotros. Tal vez van a utilizar un VLOOKUP.
bueno, no tal vez, sería la manera más sencilla para ir asignando el límite y la retención a cada una de nuestras pólizas. Queremos saber cuál es el límite. Es más, podrían incluirle cuál es el tipo de contrato que le toca. Pueden incluir cuál es el límite y cuál es la retención. Una vez que tengan la retención, el límite y el contrato, tendrían que comparar la suma asegurada original de nuestras pólizas contra el límite del contrato, ¿no? Para saber si la suma asegurada original de nuestras pólizas está cubierta por el contrato de reaseguro y si no está cubierta totalmente, saber cuál. Esto es para saber cuál va a ser la suma asegurada que va a estar cubierta en el contrato de reaseguro, ¿no? Eso implica que tengamos una suma asegurada retenida en el cuotaparte, una suma asegurada cedida como parte del cuotaparte y posiblemente, no para todos los casos, una suma asegurada retenida que está fuera del cuotaparte. Si logramos tener estos datos, podemos obtener la prima retenida dentro del cuotaparte, la prima cedida dentro del cuotaparte y una prima retenida fuera del contrato cuotaparte.
3 minutitos más. Bueno, mientras lo siguen contestando, yo lo voy a ir haciendo también a la par. Un segundo, algo se me cayó, pero ok. Lo voy a ir haciendo a la par, ¿vale? Y ustedes a ver si es lo mismo que realizar. Tendremos que ir a buscar el ramo 90 aquí y decirle que me traiga la columna 3. Tendríamos que ir a buscar el ramo 90 en esta tabla y decirle que me regrese la columna 4. Y tendremos que ir a buscar el ramo 90 en esta tabla y decirle que me regrese la columna 5. ¿Vale? Entonces, le digo, ve y busca, VLOOKUP o un buscar B, este 90 en esta tabla y regrésame la columna 3. Donde, si le pongo falso, le digo que el ramo 90 o lo que busque en mi primer celda debe de ser exactamente igual a la tabla o que lo busque en la tabla que estoy indicando, pero que sea exactamente el mismo. No algo parecido, sino el mismo. ¿Sale? ¿Qué podemos hacer? Podemos a lo mejor simplificar para no ir y seleccionar y que nuestra fórmula se vea media fea. Puedo nombrar toda esta tabla como la tabla contratos cuota parte, ¿no? Bueno, vamos a poner con CP, contratos cuota parte. Le doy Enter y entonces, pues ya etiqueté a esta tabla como CP y aquí en mi VLOOKUP, en lugar de ir a seleccionar la tabla, le pongo búscalo en CP y regrésame la tercera columna, ¿no? Y me va a hacer exactamente lo mismo. Yo, si recorro esta base, más bien esta fórmula, lo que va a suceder es que pues me va a aparecer unos errores porque no fijé este 3 para que se quedara aquí, ¿no? Entonces, a este E7 lo voy a fijar, ¿vale? La verdad es que yo, mira, nunca me acuerdo si lo tengo que fijar para que se mueva, para dejarlo fijo y cuando recorro la fórmula hacia abajo, nunca me acuerdo si es a la izquierda, hacia la derecha, el signo de pesos. Entonces siempre hago la prueba. Si le ponen F4, aparece los signos de pesos. Estoy parada en la fórmula, me paro en el E7, le pongo F4 y me aparecen los signos de pesos en
en las letras, ¿no? Entonces, ese signo de pesos implica en los dos lados, digo, me imagino ya lo sabían, pero implica que vamos a dejar siempre fijo esa celda que esté seleccionando, pero también si me muevo hacia abajo o hacia la derecha o hacia la izquierda, ese número 3 siempre va a estar fijo, ¿sale? Y no quiero, solamente quiero que se quede fijo si yo me recorro hacia el lado, hacia abajo. Entonces, me voy a volver a parar en el E7, le voy a dar F4, me quita un signo de pesos y entonces voy a ver si eso es lo que yo quiero. Y efectivamente, pues ya hace lo que quiero, ¿no? Aquí está. Tum, 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 tum. Ahora, quiero también que que vaya y que busque el límite en la tabla CP. Entonces, al tomar esta fórmula y la pego en la celda del lado derecho, lo que va a hacer es, me va a buscar un algo que ya se movió en la tabla CP y me va a regresar la columna número 4 en donde sean exactos. Entonces ahora voy a regresar a la fórmula inicial y este B9 es el que quiero dejar fijo. Lo voy a dejar fijo con el signo de pesos al principio del B porque ya entendí cómo se deben de fijar las celdas, ¿no? Entonces, fíjense cómo, si yo copio ahora esa fórmula, pues ya esta columna de ramo siempre es la que va a ir a buscar en esta tablita. Y yo con eso me aseguro que copiando esta fórmula, que está aquí, específicamente esta, si la copio hasta abajo y 2 hacia la derecha y le pongo pegar, en automático me trajo el límite y el porcentaje de cesión, ¿sale? Como no quiero que se mueva mis datos, entonces me voy a parar en esta celda, le voy a poner ver y le voy a decir, friséame todo esto, ¿sale? Es más, lo voy a quitar, freeze, voy a seleccionar aquí y le voy a poner ahora sí, frisear, ¿sale? Entonces, ya dejé fijo de la columna de la fila 8 hacia arriba. Ya todas mis celdas, todas mis pólizas tienen asignado un contrato, tienen asignado un porcentaje de retención y un límite, ¿sale? ¿A alguien le salió ya la suma asegurada? ¿Cedida total? Oh, ok, sale. Lo único que estoy haciendo es darle formatito porque pues lo copié con un formatito ahí medio gacho. Listo, ¿sale? Después, lo que me dice esta información es, para cada una de las pólizas, este es el contrato cuota aparte que le aplica, este es el límite que le aplica y por lo tanto, según este contrato, esta es la retención que le aplica. Para la póliza 1, la suma asegurada es de 18 millones y mi contrato únicamente me cubre 200,000 pesos. Es un contrato bien chiquitito, por lo tanto, pues quiero saber primero cuál es la suma asegurada cubierta en el contrato cuota aparte. Para eso necesitamos comparar la suma asegurada contra el límite del contrato cuota aparte. El límite son 200 y la suma asegurada es 18 millones más de 18 millones. Por lo tanto, la suma asegurada cubierta en el contrato cuota aparte para la póliza 1, ¿de cuánto debería de ser? De 200,000. De 200,000, ¿sale? Eso implica que me voy a quedar con el mínimo entre el límite y la suma asegurada original, ¿sale? Este va a ser el monto con el que me voy a quedar y que va a estar cubierto
o que va a estar dentro del contrato de reaseguro. El monto que ponga aquí, esta suma asegurada, es la que voy a repartir en un 25-75, en un 15-85, en un 60-40, en un 50-50, dependiendo del contrato que le aplique o del ramo que estemos calculando, ¿sale? Me voy a seguir con esta primera póliza. Mi suma asegurada retenida dentro del contrato cuota aparte, todo esto es contrato cuota aparte. Y entonces, la suma asegurada retenida no es más que esta suma asegurada que definimos o que ya analizamos que está cubierta por el contrato de reaseguro multiplicada por el porcentaje de retención. La suma asegurada cedida va a ser la suma asegurada que está dentro del cuota aparte multiplicada por el complemento de mi retención, ¿sale? Porque si no está retenido, está cedido. Como aquí dentro de la información que específicamente yo tengo no cuento con el 40%, ya sé que es el 40%, pues tengo varias opciones. Puedo multiplicarlo por 1 menos la retención. Puedo obtenerlo también como diferencia entre la suma asegurada que está dentro del cuota aparte y la suma asegurada retenida, como ustedes quieran, pero al final les tiene que dar esos 80,000 pesos, ¿sale? Y después aquí en la suma asegurada retenida, que está fuera del contrato del cuota aparte, este es el monto que está en el contrato cuota aparte, cubierta, la suma asegurada que está cubierta. Y entonces la diferencia entre la suma asegurada original y la suma asegurada cubierta por el contrato de reaseguro es el monto o el riesgo que va a estar fuera de este contrato, ¿sale? Entonces digamos que tienes algo dentro. Esto es dentro del cuota aparte y esto es fuera del cuota aparte, ¿sale? Así lo puedes ver. Dentro del cuota aparte, pues tienes una división entre la retención y la cesión y fuera del cuota aparte, pues es el monto restante que no está cubierto por este contrato, ¿sale? Y ahí vamos a obtener esta suma, la diferencia de la suma asegurada original y la suma asegurada que está cubierta por el contrato de reaseguro. ¿De qué otra manera puedes obtener estos montos? Pues a lo mejor me pueden decir, pues yo lo quiero sacar como la suma asegurada menos lo que está retenido en el cuota aparte, menos lo que está cedido en el cuota aparte y también debería de funcionar, ¿vale? Aquí ya lo único que voy a hacer es copiar este dato, jalar la fórmula de estos, jalar la fórmula de estos, jalar la fórmula y jalar la fórmula y listo, ¿sale? Su suma asegurada retenida total debería de ser acá. 153,963,150. ¿A todos nos salió ese dato? Sí, no, sí, ok, sale. Entonces Sí. nos seguimos. Sí, Bien, Sí, ya. va, sí, ya. ok. Conste que yo les estoy preguntando y luego me dicen aquí, sale. Listo. Entonces, ahora pues ya tengo mis sumas aseguradas repartidas entre lo que está retenido y cedido como parte del cuota aparte y lo que está fuera del cuota aparte. Necesito obtener unos porcentajes para entonces poder repartir la suma asegurada retenida como parte del cuota aparte, la cedida del cuota aparte y lo que está fuera de ese cuota aparte. Lo que voy a hacer entonces es obtener esos porcentajes que me hacen falta. Voy a dejar aquí un espacio. Voy a poner porcentaje de suma asegurada retenida del cuota aparte, porcentaje de la suma asegurada cedida del cuota aparte y porcentaje
de la suma asegurada retenida fuera del cuota aparte, ¿sale? Y lo único que voy a hacer es ver cuánto representa esta suma asegurada de mi suma asegurada original. Que es así, así y listo. Siempre la suma de esta repartición nos debe de dar 1 sí o sí, ¿sale? Copio las fórmulas, la pego. Y entonces yo como soy media picky y digo, pues sí, pareciera que sí lo estoy haciendo bien, pero de puro, nada más para validar, voy a ver que efectivamente las sumas de mis porcentajes me den efectivamente el 100%, ¿sale? Y aquí lo que hice fue sumar los porcentajes que estoy repartiendo y si hago un filtro en todos debería de salirme el 100%. Quiere decir que en todas mis pólizas la suma de mis porcentajes me están dando el 100%, ¿sale? Si en algún momento le sale el 90, el 80, el 120, algo diferente al 100%, están repartiendo mal o están sacando el porcentaje sobre alguna suma asegurada que no es, ¿ok? Y entonces, lo único que nos queda hacer, ya que tenemos estos porcentajes, pues ya podemos repartir la prima cedida, la prima retenida y la prima que está fuera del contrato de reaseguro. Aquí está nuestra prima original de cada una de nuestras pólizas. Profesora, Dime. una pregunta, ¿cómo sacó los porcentajes? Queremos saber cuánto es de la suma asegurada retenida que está en el cuota aparte, cuánto representa de la suma asegurada original. La suma asegurada cedida, cuánto representa de la suma asegurada original. Y de la suma asegurada retenida fuera del contrato de reaseguro, cuánto representa de la suma asegurada original, ¿sale? Aquí pareciera que es 0, pero seguro si hacen por aquí, tienen más decimales, sí tenemos un número, ¿no? Siempre primero estas dos se debieron de haber llenado, es decir, debemos de tener un porcentaje en el cuota aparte y hasta después podemos tener monto aquí, ¿sale? No puedes tener en alguna póliza donde tengas suma asegurada fuera del contrato de reaseguro y que no tengas en estos porcentajes, a menos de que a lo mejor la retención sea del 0%, que tengas un cuota aparte 0,100, que aquí tengas una retención del 0% y entonces sí puede suceder algo de este estilo, ¿no? Donde la retención tal cual de tu contrato es de 0, todo lo cedes y en este caso pues no supera la suma asegurada, el contrato, el límite del contrato de reaseguro. Pero es en la práctica, de hecho, no está ni siquiera permitido que todo lo mandes a reaseguro. Con algo te debes de quedar. ¿Vale? Entonces, en este porcentaje, si ven el filtro, el porcentaje de retención siempre va entre 1 y, bueno, el 50% en este caso. La cesión va, no hay nada en 0, no hay nada más allá del 100%. Y fuera del contrato de reaseguro, aquí sí puede haber algo que esté en 0%. Estos que están en 0% son pólizas para las cuales la suma asegurada es menor al límite o a la capacidad del contrato de reaseguro y todo está cubierto o la suma asegurada original de la póliza está cubierto por el contrato de reaseguro. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profesora. Dime, Frida. ¿Podría posicionarse, bueno, como la fórmula de cómo obtuvo la validación, por favor? Es la suma de los porcentajes
que obtuviste, ¿no? Si no está retenido, está cedido. Si está la suma de estos tres, te debe de dar el 100%, porque al final lo que estás haciendo es repartiendo la suma asegurada original de la póliza entre el contrato de cuota parte y lo que va a estar fuera del contrato de reaseguro. Entonces, siempre, digamos que estos montos, siempre la suma de esto te debe de dar la suma asegurada original. Entonces, este es como estos porcentajes los obtienes, es lo que representa o el porcentaje que representa la suma asegurada que estás asignando en cada una de estas cajitas, en esta cajita 1, cajita 2, cajita 3. Entonces, la suma siempre te debe de dar el 100%. Digamos que es como un check, un control, una validación que hicimos para asegurarnos que efectivamente todo lo que estamos repartiendo jala. Sí, muchas gracias. Vale. Entonces, bueno, ya con estos porcentajes no nos queda más que repartir esta prima con estos porcentajes, ¿sale? Entonces voy a multiplicar el porcentaje que representa la suma asegurada retenida como parte del contrato de reaseguro por la prima. Y la prima la voy a dejar fija del lado izquierdo. Y esa fórmula la copio en la siguiente celda. Lo que hice fue multiplicar la suma asegurada cedida del contrato, más bien el porcentaje o la proporción que estamos asignando al reasegurador de nuestro riesgo, nuestra póliza, nuestra suma asegurada, eso multiplicado por la prima que estamos cobrando. Y esa misma fórmula jala para la derecha. El 99% de nuestro riesgo está fuera del contrato de reaseguro, por lo tanto, el 99% de nuestra prima también está fuera del contrato de reaseguro. ¿Eso qué quiere decir? Que de esta póliza 1, 448 pesos se los vamos a transferir al reasegurador porque el reasegurador de esta póliza aceptó 80,000 pesos. ¿Y dónde los aceptó? Cuando firmó el contrato, cuota parte, donde se definió que iba a participar en el 40% de todos los riesgos de autos con un límite de contrato de 200,000 pesos, ¿sale? Entonces, esta póliza, bueno, estos son números inventados, entonces tiene una suma asegurada muy alta, ¿no? Solamente te cubre 200,000 pesos. De esos 200,000 pesos, nosotros, compañía, retenemos el 60%. De esos 200,000 pesos, el 40% se va al contrato de reaseguro y el resto, la diferencia entre la suma asegurada de los 18 millones y los 200,000 pesos está fuera del contrato de reaseguro. Estas fórmulas que están aquí, lo único que voy a hacer es recorrerlas. Y entonces estas son las primas que vamos a tener, ¿sale? Si yo aquí copio esta fórmula, así es como vamos a tener estas sumas aseguradas Profesora, repartidas. Sí. perdón, ¿podría rápido mostrar las formulitas de la R a la T, por favor? Ahí está. Ajá. Lo que hice fue multiplicar o considerar estos porcentajes que obtuvimos en la MNIO multiplicados por nuestra prima, ¿no? Lo que estamos diciendo es, si tengo una suma asegurada de 100 pesos y tú tienes la mitad de esa suma asegurada y yo la otra mitad de esa suma asegurada, ese riesgo también tiene una prima ligada y tú te vas a quedar con la parte proporcional de la prima y yo con otra parte proporcional de la prima en función a cómo repartimos las sumas aseguradas. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Sí, Ok. por ejemplo, mira, es este caso, ¿no? La suma asegurada, el 50% está a retención, el otro 50% está a cesión. Entonces, lo único que hicimos fue, si tú te quedas con la mitad y yo me quedo con la mitad de la suma asegurada, también te vas a quedar con la mitad de la prima y yo con la otra mitad de la prima. Eso es lo que estamos haciendo. En este otro caso, casi nos toca de manera proporcional, ¿no? Pero no, a partes iguales, más bien, ¿no? Pero
por ahí tenemos un 33 por acá. Una parte está retenida en el contrato cuota parte, otra parte está cedida en el contrato cuota parte y otra parte está fuera del contrato cuota parte. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de 2,5 millones y la suma asegurada supera esa capacidad, ¿sale? Entonces decimos, nos quedamos con 1,250,000, pues también me voy a quedar con una prima ligada a este monto de 1,250,000. ¿De cuánto va a ser la prima? Pues, utilizamos estos porcentajes que obtuvimos para saber de los 7,552 de prima, con cuánto nos vamos a quedar o de cuánto es la prima ligada a esta suma asegurada que está retenida como dentro del contrato cuota parte. ¿Vale? Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Vale. Y entonces, pues podemos armar una tabla dinámica. Esta hoja que dice resumen, elimínenla. Bye. No nos sirve por el momento y vamos a hacer una tabla dinámica. Las tablas dinámicas son resúmenes que puedes tener de tus bases de datos y una de las cosas importantes es que, por ejemplo, nosotros queremos una base de datos, una tabla donde me diga por ramo, 90, 50, 70, los que tengamos. Quiero saber de cuánto es la suma asegurada total. Quiero saber de cuánto es la suma asegurada retenida del cuota parte, suma asegurada cedida del cuota parte y quiero saber la suma asegurada fuera del cuota parte. Esa es una información inicial que quiero, ¿sale? Y después quiero también otra tabla donde me dé lo mismo de arriba, pero sobre primas. Quiero que me dé la prima total. Quiero que me dé la prima retenida del cuota parte, la prima cedida del cuota parte y la prima fuera del cuota parte, ¿sale? Quiero un resumen de este estilo y pues, para obtenerlo, pues puedes utilizar un sumar sí, a lo mejor, ¿no? Sumar sí, el ramo, si esta columna es igual a este 90, súmame la suma asegurada total, ¿no? Y entonces te puedes ir con puros sumar sí, sumar sí, sumar sí, sumar sí, ¿no? Dependiendo de qué es lo que quieras, pero podemos utilizar las tablas dinámicas. Estas tablas dinámicas, seleccionas la tabla, toda tu información, le pones insertar, tabla dinámica, te aparece una ventana y tú puedes decir que esa tabla dinámica te la cree en una hoja nueva o en una hoja que ya existe donde tú quieras. Y entonces, si le das en una hoja nueva, le das OK, te crea una hoja nueva y te aparece algo de este estilo. O le das a insertar, tabla dinámica, sobre una hoja que ya existe y entonces te pregunta cuál es la celda donde lo quieres poner. Te puedes ir a esta hoja y seleccionar alguna celda y le pones OK y entonces ahí es donde te empieza a crear tu tabla dinámica, ¿sale? Yo les decía que queremos algo de este estilo, entonces del lado derecho me aparece esto y aquí están todas las columnas que yo tengo o que seleccioné en mi tabla. Si se dan cuenta, algo importante, yo solo seleccioné de la A a la K, ¿sale? Entonces, solamente me aparecen columnas o el nombre de las columnas de la A a la K. Quiero el ramo, bueno, y aquí abajo me aparecen unos cuadritos donde me dice, puedes poner filtros, me puedes poner la información que quieres en columnas, me puedes poner la información que quieres en tus filas y me puedes decir cuál es la información que quieres que sume, que saque el promedio, que cuente, que haga diferentes operaciones, ¿sale? Entonces, yo quiero que en mis filas tenga el ramo, entonces tomo ramo y lo arrastro en filas. Quiero que me sume la suma asegurada total.
yo sé que se llama suma asegurada, entonces la pongo. Algo me sale mal. Quiero que me sume la suma asegurada, porque esto ya son sumas. Quiero que me dé la suma asegurada retenida. Quiero que me dé la suma asegurada cedida y quiero que me dé la suma asegurada fuera del contrato de reaseguro. Y entonces, pues ya tengo algo de este estilo. Una tabla dinámica bien bonita, donde sin necesidad de utilizar el sumar sí, tengo los resultados totales. ¿Vale? Quiero también, pues, la información de lo mismo que saqué, pero de las primas retenidas, cedidas y lo que está retenido, lo que está fuera del contrato de reaseguro. ¿Sale? Me imagino ya todos habían manejado tablas dinámicas, ¿o no? Sí, ok. No, en mi casa no, profesora. Ok, No, profe. Vale, bien. Entonces, estas tablas dinámicas, bueno, aquí, pues, así, y pueden empezar a jugar con estas tablas dinámicas, ¿no? A lo mejor, oye, quiero, en lugar de querer esta información, si ustedes se paran en la tabla dinámica, les aparece todo el cuadrito este para modificarlo. Si se paran fuera de la tabla dinámica, se quita. Si se paran en la tabla dinámica y dan clic a la derecha, pueden ocultar esta lista de datos. No sé cómo aparece en español, pero es la última opción. Si la seleccionan, ya que se paran en la tabla dinámica, ya no aparece la información o el cuadrito del lado derecho, ¿no? Esto es porque luego quieres manejar, quieres hacer sumas, quieres hacer algo, te estorba la ventana del lado derecho y entonces la ocultas. Si te vuelves a parar en la tabla dinámica y le das clic del lado derecho, te dice muéstrame la lista, los campos, la lista, como sea que te lo traduzca, y le das clic y te vuelve a aparecer la información del lado derecho, ¿sale? Tú puedes jugar con toda esta información. Por ejemplo, puedes decir, oye, dime en lugar de la suma, de la suma asegurada. Si te vas aquí en esta flechita del lado derecho en cada uno de los conceptos, le puedes decir, fíjense cómo está aquí el valor, como configuración del valor de la celda, algo así, le das clic y entonces le puedes decir, oye, cuéntame todos los registros, dame el promedio, el mínimo, el máximo y varias otras informaciones, ¿no? A lo mejor yo lo que quiero también de todo esto es que me cuente, quiero saber cuántas pólizas tengo en el ramo 50, del ramo 70, del 90 y del 100. Pues entonces a lo mejor pongo la póliza aquí en valores, lo arrastro en los valores y entonces me dice, me lo sumó, ¿no? Aquí dice, sumó todas las pólizas. Si voy a la base de datos y veo que la póliza trae un número, ¿no? La póliza, como yo la definí, trae un número consecutivo. Y lo que está haciendo mi tabla dinámica, pues es seleccionar todas estas pólizas o estos registros y lo suma y al final me debe de dar un monto de 18,626. Me voy a mi hoja y efectivamente tengo 18,626. Si yo aquí filtro, por ejemplo, todos los del ramo 50 y sumo estos datos, me da 1944. Me voy a mi tabla dinámica y me da 1944, ¿sale? Pero esa es información que no quiero. Realmente lo que necesito, porque así es el análisis que ocupo hacer, quiero saber cuáles son cuántas pólizas tengo en el ramo 50, en el ramo 70, en el ramo 90 y en el ramo 100. Entonces aquí me voy al valor y en lugar de seleccionar suma, le digo cuéntamelos. Le doy un OK y entonces me dice, pues en el ramo 50 tienes 14 registros, en el 70 38, en el 90 34 y en el 100 tienes 100 registros.
¿Vale? ¿Qué otra información o qué otra cosa puedes hacer con las tablas dinámicas? Un chorro de cosas. Puedes poner, por ejemplo, en el ramo, el contrato, yo sé que el contrato es un cuota aparte, ¿no? O sea que al 50 siempre trae un cuota aparte con ciertos datos, el 70 con otros datos, el 90 con otros datos. Pero si yo el contrato lo arrastro en las filas, fíjense qué es lo que va a suceder. Me va a decir, al ramo 50 le toca un cuota aparte 25.75, ¿sale? Si nosotros en nuestra base tuviéramos un cuota aparte con un dato diferente, me pondré aquí un cuota aparte 25.75. Fíjense, no lo hagan ustedes. Yo lo que voy a hacer es, me voy a ir a mi base de datos, le voy a hacer quité el filtro, voy a ir a buscar el ramo 50, la primera póliza, y en lugar de poner un cuota aparte 25.75, lo voy a modificar y voy a poner un cuota aparte 60.40, ¿sale? Nada más para efectos de que vean cómo se va a modificar la tabla, la base de datos, la tabla dinámica, perdón. Me voy, yo ya moví esta base, ¿no? Ya le metí mano, hice algún cálculo, algo, y entonces, si yo me voy aquí a mi hoja, me paro en la tabla dinámica, le doy clic derecho y por aquí hay uno que dice refresh o actualizar. Si le doy clic, me apareció que tengo un registro en el ramo 50 con un cuota aparte 60.40, de los cuales la suma asegurada es tal, la suma retenida es tal y la suma asegurada cedida es de tanto, ¿sale? Porque yo ya moví esto. Y si muevo acá otro, y le digo, yo modifiqué el 100 y el 70, me voy a la tabla dinámica, le doy clic derecho, me paro en la tabla, le doy clic derecho y le pongo refresh y en automático me aparecieron estos, ¿sale? No quiere decir que estas sumas aseguradas estén correctas porque lo único que modifiqué son estos contratos, ¿no? Y aquí la retención se quedó con el original. Pueden poner el contrato a lo mejor en las columnas y les va a salir esta información. Ahí algo medio raro, pero bueno, depende de cómo quieran, qué es lo que más bien, cómo quieran su tabla, qué información requieran o qué cosas necesiten, ¿sale? ¿Qué otra? Perdón, voy a regresar del contrato acá. Y adicional, fíjense cómo tienen, por ejemplo, estos subtotales, ¿no? Y un gran total. Oye, es que por alguna razón aparezca este dato aquí abajo, no me interesa, yo nada más quiero por ramo los totales, te paras en el gran total, le das clic derecho y le pones remover gran total y te lo quita. Oye, ¿sabes qué? Tampoco quiero los subtotales, estos no me interesa, vamos a ver si los podemos quitar y si quitas la selección de esta palomita, lo quitas y entonces ya no te aparecen esos subtotales, ¿sale? Te puedes ir a diseño y aquí en diseño puedes tener varias cosas en la parte de layout. Y a lo mejor yo quiero que me aparezca 50, 50 ramo aquí y quiero que como contrato me aparezca estos aquí y acá me los cuente. Y aquí la suma asegurada retenida. Quiero que tenga otro formato, ¿no? Porque pues, para jalar, cuando vas a ligar un archivo con otro o una tabla de resultados, pues generalmente a lo mejor el formato lo quieres en algo en específico. Y entonces te puedes ir a la parte de diseño, reportes, y aquí hay un chorro de datos y le das clic por ahí. Fíjense cómo me puso del lado derecho, ya no en la columna, le voy a dar control Z. En la columna H tengo el ramo y el contrato. Y entonces, si me voy al diseño y le pongo, selecciono la segunda, me lo separa, ¿no? Selecciono la tercera, me los junta. Selecciona la cuarta, me repite el número,
¿no? Al final es un tema de presentación, pero puedes ir jugando aquí con todo esto de los gran totales. Oye, si quiero, si al final si quieres la información que quitaste em, de los subtotales, la seleccionas. Por acá creo que puedes poner no sé si el gran total otra vez, ya no sé cómo regresarlo, pero bueno, al final puedes hacer varios formatos, ¿vale? Ya, después de esta clase de tablas dinámicas, y ya que todos somos expertos en cálculo, me falta algo importante. Para que ustedes puedan hacer una tabla dinámica, por ejemplo, ahora les decía que quiero un formato de este estilo. Entonces, voy a quitar el contrato, voy a quitar el número de pólizas y entonces pues ya tengo una tabla que inicialmente quería, ¿no? Ya lo tengo ahí. Pero ahora también necesito una tabla dinámica que además de que me dé las sumas aseguradas, quiero que me dé las sumas de mis primas totales. Me voy a mi base de datos y si selecciono toda mi base, y lo selecciono hasta abajo y le pongo insertar tabla dinámica, ¿ok? Me marca un error, ¿vale? Para aquellos que ya han trabajado tablas dinámicas, que no me contestaron nada y supongo que sí la han trabajado, ¿por qué me marca el error? Porque los encabezados están vacíos. Porque los encabezados están vacíos, ¿sale? Las tablas dinámicas solo te las deja hacer siempre y cuando todo lo que selecciones, estos van a ser tus encabezados, toda esta tabla de aquí a acá, porque yo quiero información hasta la columna T, debe de tener un nombre cada una de las columnas. Y hay unas columnas como la L y como la Q que no tienen nombre. Y al no tener nombre, cuando seleccionas toda la información, la tabla de que te cree la tabla dinámica, te dicen, el Excel dice, oye, pues, le tienes que poner un nombre a esta columna porque si no, no te puedo armar la base y no te puedo dar las variables con las que tú vas a jugar. Entonces, yo o quito las columnas o simplemente le pongo una X y una X y listo, ¿no? Es información basura, a lo mejor necesitas todas esas columnas porque así está tu archivo y no lo vas a mover y así está tu herramienta y no la vas a mover y todo está vinculado a ciertas celdas que pues más vale mejor no moverle porque quién sabe qué es. Y entonces va a aparecer esto. De nuevo, si yo selecciono todo esto y creo una tabla dinámica, cuando ustedes tienen dos variables con el mismo nombre, por ejemplo, aquí le voy a poner más que X, le voy a poner espacio, ¿sale? Espacio. Y entonces en esta otra columna le voy a poner espacio. Ahora sí, selecciono mi base, le pongo insertar, quiero crear la tabla dinámica en la misma hoja donde ya tengo mis sumas aseguradas, pues porque ahí tengo todos mis resúmenes. Digo, lo quiero aquí, le pongo OK. Y entonces me vuelve a crear pues ya como la base de mi tabla dinámica y fíjense cómo tengo espacio y espacio 2. Lo que hace Excel te dice, oye, tienes dos variables con el mismo nombre, pues yo los voy a renombrar y las voy a empezar a enumerar. La primera se llama espacio y la segunda se llama espacio 2, ¿sale? Eso es lo que va a hacer Excel en automático cuando tiene el mismo nombre de variables. Pero bueno, al final, pues esa información que yo tengo vacía no me interesa. Quiero ramo y quiero que me sume. Ahora no me interesan las sumas aseguradas porque lo tengo arriba, pero quiero las primas, ¿no? Quiero la prima total, que es esta que se llama prima. Quiero
la prima retenida como parte del cuota parte, quiero la prima cedida del cuota parte y quiero la prima retenida fuera del contrato cuota parte. ¿Sale? Y este es el resumen. ¿Alguna duda? Ok. No, maestra, Va. todo bien. Bien. Qué bueno, porque entonces ya viene su siguiente tarea. Esta hoja la voy a quitar, no me interesa. Voy a abrir el siguiente archivo, ¿sale? Este que hicimos el día de hoy se los voy a pasar. Tarea. Luego la tarea se las empiezo a explicar en el último momento y no me da tiempo, ¿sale? Entonces, esta es una base de datos, esta es de un cliente, o sea, es extracción de una base de datos real. Las pólizas no son las mismas. Creo que las sumas aseguradas sí, las primas sí, están calculadas en función a algo, no sé a qué. El ramo es inventado. Por ahí modifica algunas fechas de inicio y fin de vigencia para que no digan, ay, la maestra nos está pasando información confidencial de la compañía. La verdad es que pues, no tiene nada de nada con lo que se pueda cruzar, ¿sale? Estas son las pólizas. Tenemos 1000 y cacho, 1119 registros. Tienes una fecha de inicio, de vigencia, fin de vigencia, tienes un ramo, tienes moneda, tienes un año de emisión, una suma asegurada y un monto de primas, ¿no? Le voy a poner prima en lugar de primas. Entonces, pues como a mí me gusta hacer las cosas más complicadas un poquito, tenemos moneda, todas, en este caso las pólizas están emitidas en moneda pesos. El año de emisión va desde 2018 hasta 2024 y tenemos ramos del 40 al 110, ¿sale? Vamos a crear un catálogo o le vamos a asignar un contrato parte a cada uno de nuestras pólizas para que calculemos la suma asegurada retenida, la suma asegurada cedida, estos como parte del contrato cuota parte, una suma asegurada fuera del cuota parte, que es lo que acabamos de hacer. Vamos a calcular también una prima retenida del cuota parte, una prima cedida del cuota parte, una prima retenida fuera del cuota parte, que es prácticamente lo que hicimos ahorita. Y quiero la prima cedida, devengada, y la prima cedida no devengada. ¿Sale? ¿Cómo obtendrían estas dos variables? Ok, bueno, esa va a ser su tarea.
Para esto, pues necesito darles un catálogo, ¿no? Necesito decirles, oye, para el ramo o para estos ramos, tienes este cuota aparte con estas características, este límite y estos montos, ¿sale? Vamos a ver. Voy a seleccionar toda mi base y voy a crear una tabla dinámica porque quiero saber qué tanta variedad hay en esta base de datos para poder crear un cataloguito de los contratos cuota parte, ¿sale? Entonces, estos son los ramos que tenemos. Estos son los años de emisión que tenemos. Y estas son las pólizas que tenemos, ¿sale? Ramo, año de emisión y el número de pólizas que tenemos. Quiere decir que de 2018 y 2020 tenemos unas pólizas bien chiquititas, nada más tenemos 2 que fueron emitidos en ese año. 21, 22, 23 ya tenemos, y 24, 21, 22, 23 y 24 tenemos más información, más pólizas, ¿sale? Este gran total no me interesa, este gran total de aquí abajo tampoco me interesa. Lo que quiero saber es, vamos a tener cuota partes con una retención de un porcentaje, una cesión de un porcentaje. Vamos a decir que para los ramos, a ver, para los ramos 100 y 110, con un año de emisión de 2022 anterior, 2022 y anterior, 2023 y 2024. Y un límite. Quiero saber, esto lo voy a copiar, me voy a parar aquí abajo y le voy a poner pegar e hice una copia de mi tabla dinámica. Quiero saber cuál es la suma asegurada máxima en cada uno de estos. ¿Vale? El gran total no me interesa. Aquí el gran total no me interesa. Y entonces, fíjense, ¿qué me está dando esta información o esta tabla dinámica? Me está diciendo que para el ramo 40 tengo por ahí una póliza con una suma asegurada de 30 millones de pesos, ¿no? O sea, está enorme. Pero vamos con el 110, con el 100 y voy a poner y 110 para que no se confunda con un número. Para todas las pólizas emitidas en 2018, 20, 21 y 22. 18, 20, 21 y 22. Voy a poner que es una retención del 10%, por lo tanto una cesión del 90%. Aquí voy a poner del 20% y aquí del 30%. Mis límites van a ser 500,000 y aquí va a ser 3 millones. Y en 2024, 1,5 millones. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto?
que para todos aquellos ramos 100 y 110 emitidos en 2022 y anterior, su guía tiene que ser el año de emisión, va a aplicar una retención del 10%, una cesión del 90% y el límite del contrato de reaseguro de ese cuota parte va a ser de 500,000 pesos. Para 2023, la retención es del 20%, una cesión del 80%, con un límite en mi contrato de reaseguro de 3 millones de pesos. Y para todas aquellas pólizas emitidas en 2024, voy a tener una retención del 30% y una cesión del 70% con un límite del contrato de reaseguro de 1,500,000. ¿Sale? Para el ramo, vamos a poner 40, 50 y 60. O sea, para estas y esta información, voy a tener una retención del 15, del 25 y del 35. Y por lo tanto, estas sesiones y mis límites van a ser de 300,000 pesos aquí. De 500,000 pesos aquí. Y de 1,000,000 de pesos aquí. Y por último, me hace falta un cuota aparte o los datos para el ramo 90, que son autos. La retención va a ser del 40, más en todas siempre va a ser del 40%. El límite va a ser $400,000, $500,000 y $700,000. ¿Vale? Este archivo se los puedo pasar actualizado para que tengan estos datos. ¿Sale? Está más talachudo, ¿sí? Pero realmente está fácil, ¿no? Estamos asignando una variable más, que es el año de emisión. Y entonces, por ejemplo, para esta primera póliza, vamos a ver la primera póliza. La primera póliza es un contrato del ramo 110 emitido en 2023. Entonces, busco el 110 emitido en 2023 y le tendría que aplicar esta retención, cesión y este límite. ¿Sale? La siguiente póliza es una póliza del ramo 110, pero ahora emitido en 2022. Entonces, le tendría que aplicar un contrato, un cuota aparte 1090 con un límite de 500,000 pesos. El siguiente registro es una póliza del ramo 50 emitido en 2023. Entonces, que dijimos es del 50 en 2023, le aplica un cuota aparte 2575 con un límite de 500,000 pesos. Ya sabemos cómo calcular o cómo debemos obtener estas sumas aseguradas, cómo debemos obtener estas primas retenidas, cedidas y fuera del contrato. Digamos, lo talachudo, entre comillas, es que asignemos correctamente la retención y el límite del contrato en función a este año de emisión y al ramo. Y entonces calculamos nuestros montos, ¿no? Que fue lo que hicimos hoy y que ya no tuvimos dudas. Tal vez lo adicional sería calcular la prima cedida devengada y la prima cedida no devengada. Para obtener estas primas cedidas, devengadas y no devengadas, necesitamos, ¿se acuerdan? Si por ahí me pusieron atención, que les comentaba
que nuestro factor de devengamiento, o sea, tenemos un factor de devengamiento y un factor de no devengamiento. ¿Vale? Que en función a las fechas y demás, necesitan calcular un factor de devengamiento. Tienen fechas de inicio y fin de vigencia. ¿Qué otro dato les hace falta para calcular un factor de devengamiento? La fecha de evaluación. La fecha de evaluación, ¿sale? Necesito darles la fecha de evaluación y la fecha de evaluación para este ejercicio, por acá se les voy a poner, la fecha de evaluación va a ser igual al 30 de junio de 2024, ¿vale? Esa es su fecha de evaluación. Por lo tanto, con esa fecha y con las fechas de inicio y fin de vigencia que vienen en esta base, van a poder calcular un factor de devengamiento y un factor de no devengamiento. El que nos interesa es el de no devengamiento, ¿sale? Como ustedes lo quieran calcular, si como complemento, recuerden, no puede ser menor a 0, no puede ser mayor a 1. Las sumas del factor de devengamiento y de no devengamiento siempre te deben de dar 1. Ustedes, cuando tienen estos factores y tienen por ahí la prima, tienen la comisión, tienen la prima retenida, tienen la comisión cedida, tienen la prima cedida. Cuando todos estos, ustedes, la multiplican por el factor de devengamiento. Si ustedes multiplican la prima por el factor de devengamiento, la comisión por el factor de devengamiento, la prima retenida por el factor de devengamiento o cualquier variable por el factor de devengamiento, bueno, las sumas aseguradas no se pueden multiplicar por esos factores, pero estos datos la multiplican por el factor de devengamiento, les va a dar la prima devengada o la comisión devengada o la prima retenida devengada o la comisión cedida devengada o la prima cedida devengada, ¿sale? Si la prima la multiplican por el factor de devengamiento, les da esto. Si la prima la multiplican por el factor de no devengamiento, les da la prima no devengada. Si la prima cedida, que ya van a tener aquí, que es esta, la multiplican por el factor de no devengamiento, les va a dar la prima cedida devengada o la prima cedida no devengada, dependiendo del factor por el que lo multipliquen, ¿sale? Esto implica entonces que necesitemos un factor de devengamiento y un factor de no devengamiento porque queremos estas dos variables, ¿sale? Al final voy a tener una tablita, voy a tener dos tablitas a partir de esta base de datos y me van a crear una tabla dinámica, más bien dos tablas dinámicas del estilo que vimos el día de hoy, ¿sale? Algo, ¿dónde estamos? Algo así. Digo, aquí voy a copiar las del archivo pasado, pero quiero que por ramo, que sí lo tenemos aquí, me digan de cuánto es la suma asegurada total, retenida, cedida y fuera del contrato, y la prima total, retenida, cedida y fuera del contrato. Y adicional, en toda esta primera tabla es de sumas aseguradas, esta segunda tabla es de primas. Aquí ustedes van a tener una prima cedida devengada también y una prima cedida no devengada, ¿sale? Entonces, esta tablita de abajo va a tener datos aquí. ¿Vale? Estas tablitas, las suyas contra las mías, debería de ser exactamente la misma, ¿sale? Y cuando digo exactamente la misma, es exactamente la misma porque
estas variables están en función a un factor de devengamiento y en el factor de devengamiento nos va a salir exactito a ustedes y a mí, ¿vale? Esa es su tarea. ¿Alguna duda? Sí, yo, maestra, una pregunta. La fecha de evaluación va a ser el día 30 de junio, ¿verdad? 30 de junio, sí. Y 30 de junio. no altera o no afecta un poco, porque ya investigué un poquito ahí en el Excel, que haya de inicio de vigencia el 1 de enero del 2025. ¿Qué pasa para estas pólizas? Pues Esta todavía no póliza. pues de hecho, pues todavía no se contaría, ¿no? Y entonces, ¿cuánto vas a tener de prima cedida devengada? Es más, ¿de cuánto va a ser tu factor de devengamiento para esta póliza? Pues va a ser 0, ¿no? Va a ser 0, aquí va a ser 0. ¿Y de cuánto va a ser tu prima cedida no devengada? Ahorita, pues no lo tenemos, pero vas a tener todo en el no devengado, Ujú. ¿no? Pero lo que va a pasar específicamente en esta póliza es que desde ahorita ya sabes que como es una póliza que no se ha devengado porque no ha iniciado vigencia, entonces todo lo que multipliques por el factor de devengamiento va a ser 0 porque no ha transcurrido nada, ¿no? Pero ya la emitiste, ya la tienes en tu emisión y ya sabes cuánto vas a asignar en cada cajita, cuánto le vas a pasar al reasegurador, pero no ha devengado nada, ¿no? Eso es lo que sabemos. O sea, vas a tener aquí 0 Ok, y aquí vas a tener un monto. ¿Cuánto? No sabemos porque necesitamos la prima cedida, ¿no? Para saber la prima cedida, necesitamos saber los porcentajes asignados aquí, bueno, de cómo repartes la suma asegurada, ¿no? Y para eso necesitamos saber cuánta de la suma asegurada está contemplada en el contrato de reaseguro que aplica para el ramo 90 emitido en 2023 y entonces eso lo tenemos por acá, ¿no? entonces estas Tendrías que también hacer esa aplicarían todo. para pólizas, o bueno, sí, que todavía, que pasan de esa fecha, ¿no? Sí, porque tu asignación va sobre el año de emisión, no sobre el año de inicio de vigencia, ¿no? O sea, esta tablita, creo que ahí está la duda. Estas tablitas que les pasé aquí, estas que están aquí, son para aquellas pólizas que se emitieron en estos años, le aplica este contrato. No te estoy diciendo que cuando inicien vigencia, ¿no? Se emitieron en 2022 o en años anteriores, que estas son las opciones que tenemos, por eso utilizamos la tabla dinámica, que se emitieron en 2024, en el año 2024. Esta póliza en específico se emitió en 2023, o sea, desde el año pasado se emitió una póliza para dentro de 2 años, ¿no? Porque puede pasar porque esta es una extracción de una base de pólizas, solamente es un pedacito, entonces puede ser que venga de algún movimiento adicional, whatever, ¿no? O sea, necesitaríamos analizar la base completa y por qué tenemos un movimiento de este estilo, pero lo único que te está diciendo es, puedes tener emisión anticipada o puedes tener una póliza que emitiste en agosto 2024 y que inicia vigencia dentro de 3 meses, ¿no? Y a lo mejor hoy le aplica un contrato de reaseguro. Todavía no se devenga nada, el cliente ya te la pagó, ya la tienes en tu emisión, en tus bases de datos, ya sabes que vas a transferir ese riesgo, pero al día de hoy, a la fecha de evaluación, no ha transcurrido nada, ¿no? Pero ojo, la asignación de esos contratos van en función al año de emisión y no al inicio de vigencia de la póliza. Vas a tener, por ejemplo, pólizas que ya terminaron vigencia, ¿no? O sea, al menos todas estas y la parte del 24 ya terminaron vigencia. Si ya terminaron vigencia, toda la prima cedida está devengada. Todo lo que tengas aquí debería de ser lo mismo que tienes acá, ¿no? Porque ya está devengado. Tu factor de devengamiento en automático debe de ser 1. Y tu no devengado debe de ser 0. Por lo tanto, tu prima cedida no devengada para estas pólizas que ya terminaron vigencia debería de ser 0. Ah, ok, En- va. Gracias. ¿Sale?
Ojo, mi recomendación, no le pongan 0 así tal cual, pues porque pues ya lo dijo la maestra en clase, les pongo 0, ¿no? O sea, vean cuál es la fórmula que jala para las opciones o para lo que se les está solicitando. Porque el día del examen les voy a pasar una base de datos. Al final lo que les digo, las tareas son parte de los ejercicios de los exámenes. Entonces, posiblemente yo en el examen les dé una base a lo mejor más chiquitita o a lo mejor más larga, no lo sé, con este mismo formato o esta misma información y les solicite la prima cedida de vengada, ¿no? Y entonces yo creo que sería más fácil que o copien sus fórmulas o que estos datos los monten en su tarea y obtienen su base, su prima cedida de vengada, actualicen la fecha de evaluación y jala, ¿no? A que si dicen, pues hago el filtro y a todo esto le pongo 0 y a todo esto le pongo 1. Ojo con eso. ¿Alguna otra duda? Maestra, ¿cuál era la fecha de evaluación? 30 de junio de 2023. O Gracias. 2024, perdón, 2024. 30 de junio 2024. Les voy a pasar este archivo, o sea, porque necesitan esta información para que no me digan, maestra, yo escuché julio 15, ¿no? Entonces, les voy a pasar esta información. Les voy a dejar estos son datos que van a tener que llenar. Estos son datos que van a tener que llenar. No me importa el gran total. Van a tener su hoja donde van a tener su tabla dinámica. Esta es su base. Esta es, le voy a poner catálogo para que lo tengan, ¿no? Esta es la información que van a necesitar. Asignarle aquí, incluyan las variables o las columnas que necesiten, modifíquenlo como ustedes quieran, no importa. Al final voy a querer una base o una tabla dinámica de este estilo, ¿no? Con la suma asegurada retenida. Le pueden poner otro nombre, no pasa nada si ustedes lo entienden, pero al final esta columna me tiene que dar la suma asegurada retenida del cuota parte, aquí la suma asegurada cedida del cuota parte, aquí la suma asegurada retenida fuera del contrato cuota parte en caso de aplicar y aquí estas primas, ¿vale? Les voy a volver a pasar este archivo para que lo tengan y les paso el primer archivo que trabajamos el día de hoy por si les sirve de guía, ¿sale? ¿Alguna duda? ¿Cuándo se entrega? Profesora, ¿para cuándo se entrega? Gracias. Para el viernes igual, ¿vale? Viernes antes de las 12 del día. Maestra, es que no dijo la hora antes de las 12 del día. Y ya les digo qué información, qué asunto vamos a poner en el correo. Se los voy a poner en el chat. Va a ser tarea 2. Cálculo cuota parte. Y cómo se entrega 30/08/2024. ¿Vale? Tarea 2, guión, la fecha en la que tenemos que entregarlo, que es el 30/08/24, guión, cálculo CP, porque es el cálculo del cuota parte, ¿sale? Este trabajo, este análisis va a ser parte o va a ser nuestra base para la siguiente, digamos,
la segunda parte del cuota parte, que es la transferencia de los contratos de reaseguro. Y por esto es que me interesa que calculemos la prima devengada y la prima no devengada, ¿sale? Cuando ustedes, y me voy a adelantar un poquito, ¿sale? Vamos a suponer que esta póliza, que esta primera póliza, bueno, este es un 110 y 2023. Me voy a ir al catálogo y tengo 110, 2023 y tengo estos datos, ¿sale? Me los voy a llevar acá, nada más para tenerlos presentes. Quiere decir que retengo un 20% y cedo un 80% para esta póliza en específico y el límite es de 3 millones de pesos, ¿sale? Entonces, lo voy a hacer sin fórmulas, sin nada. No hay nada fuera del contrato de reaseguro porque esta suma asegurada o esta póliza, su suma asegurada es menor a mi límite del contrato, entonces la suma asegurada retenida como parte del contrato de reaseguro va a ser esto por el 20% y la cesión es esto por el 80%, ¿sale? Aquí no tengo nada fuera del contrato de reaseguro, esto ya lo puedo eliminar porque no me sirve. Mi prima retenida, pues yo sé que no voy a tener nada fuera del contrato de reaseguro. Mi prima retenida va a ser esto por el 20% y mi prima cedida va a ser esto por el 80%, ¿vale? Tengo que calcular el factor de devengamiento. Entonces, pues por acá lo voy a sacar, factor de devengamiento. Voy a sacar, es una póliza que todavía está en vigor, entonces, pues sí tengo como, sí voy a tener ahí factores, nada raro. Mi factor de devengamiento, necesito saber cuántos días transcurrieron entre que inició vigencia la póliza y mi fecha de evaluación que tengo anotada por acá, menos mi inicio de vigencia de póliza. Voy a ver cuántos días me da. Voy a hacer aquí una prueba para ver si no necesito, sumarle un día. Estas pruebas son las que ustedes tendrán que ver si el factor de devengamiento, como lo calculen, se tiene que sumar el día o no se tiene que sumar el día, whatever, ¿no? Entre la fecha de fin de vigencia menos el inicio de vigencia y aquí le sumo un día, ¿no? Entonces ya, saqué mi factor de devengamiento y mi factor de no devengamiento es la diferencia, 1 menos esto, ¿sale? Mi prima cedida devengada va a ser, bueno, ya la tenía aquí. Mi prima cedida devengada va a ser igual a mi prima cedida, lo que le cedí al reasegurador por mi factor de devengamiento, y mi prima no devengada va a ser lo que le cedí al reasegurador por mi factor de no devengamiento, ¿sale? Estos números, ¿qué quieren decir? Pues que del monto que cuando yo emití la póliza, repartí las sumas aseguradas, en la misma proporción repartí las primas cedidas, 6,578 se los mandé al reasegurador. 6,578 se los mandé al reasegurador. Y de esa parte que le mandé al reasegurador, el reasegurador corre un riesgo al mismo tiempo que yo, porque la vigencia de la póliza pues va pasando, ¿no? El transcurso o la cobertura que le estamos dando al asegurado va pasando. Entonces, es una póliza que inició vigencia el 1 de septiembre de 2023 y termina el 31 de agosto de 2024. Si mi fecha de evaluación es el 30 de junio, le quedan por ahí de 2 meses de vigor, ¿sale?
Entonces, esta prima cedida devengada y no devengada, más bien la no devengada es cuánto le queda al reasegurador de la prima para cubrir el pedacito de los 2 meses que queda vigente todavía la póliza. Estos 5,564 es el monto de la prima que ya utilizó el reasegurador para cubrir el tiempo que ya pasó de la suma asegurada que él tiene asignado, ¿vale? Si lo ven desde el punto de vista directo, es decir, si estos montos, si esta prima la multiplicamos por el factor de devengamiento y de no devengamiento, esta es la prima directa, tendríamos de la prima que le cobramos al asegurado, cuánto de esa prima ya estuvimos utilizando, devengando, para cubrir el riesgo desde que inició vigencia la póliza hasta mi fecha de evaluación, es decir, cuánto tengo de prima devengada. De mi fecha de evaluación a mi fin de vigencia de la póliza, tendría mi prima no devengada. Es decir, esta prima multiplicada por el factor de no devengamiento, ¿sale? En mi fecha de evaluación tendría una parte que ya transcurrió del riesgo y una parte que no ha transcurrido del riesgo. Una prima devengada y una prima no devengada. Una prima que ya utilicé para cubrir el riesgo y otra prima que todavía no utilizo y que está pendiente por ser utilizada para cubrir el riesgo durante la vigencia que todavía me queda la póliza de estar viva, ¿sale? Esa prima original, esos 8,223, una parte se la doy al reasegurador y una parte me la quedo porque así está acordado el contrato cuota aparte o el contrato que digamos que estamos trabajando, ¿sale? Entonces, tengo una prima retenida y una prima cedida, ¿sale? Esa prima retenida, yo aseguradora, si la multiplico por estos factores de devengamiento y de no devengamiento, pues tengo de la prima retenida cuánto utilicé para cubrir el riesgo que estoy reteniendo. Y de la prima retenida puedo calcular la prima retenida no devengada que va a ser utilizada para cubrir el riesgo que estoy reteniendo, ¿sale? Ahora, vista desde el reasegurador. El asegurador acepta una suma asegurada, acepta una prima, que es la prima asegurada cedida y la prima cedida, ¿no? Suma asegurada cedida. El reasegurador dice, tengo una suma asegurada, una prima y una temporalidad. Y entonces, pasando el tiempo, también voy a tener una prima cedida devengada y una prima cedida no devengada. Eso es lo que tengo aquí, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver la siguiente clase? Eso es nada más como para que entendamos conceptualmente a qué nos referimos con estos montos. Aquí. ¿Sale? Las fórmulas me interesa que entendamos qué es lo que estamos calculando. ¿Para qué nos interesa saber todo esto? Porque a mi fecha de evaluación o a la fecha que me interese, yo sé cuánto ya transcurrió y cuánto no transcurrió del reasegurador, ¿sale? Este es un cuota parte, dijimos, cuota parte 2080, ¿sale? Es decir, retenemos el 20%, cedemos el 80%. Retenemos el 20, cedemos el 20, retenemos el 20, cedemos el 20. ¿Qué pasa si el 30 de junio cancelamos el contrato de reaseguro? El reasegurador, ya le digo, ¿sabes qué? No quiero tener tratos contigo. Me va a decir el reasegurador, oye, sí, pero tú ya me pagaste una prima que te voy a tener que regresar, pero solo te voy a regresar la prima no devengada. La prima cedida no devengada, ¿sale? Porque la prima cedida devengada, yo reasegurador ya la utilicé para correr el riesgo que inició desde el 1 de septiembre de 2023 hasta la fecha de evaluación, que es el día en el que estamos cancelando el contrato. Esto, yo reaseguradora ya lo usé, pero esto es un monto de prima que está ligado
a una suma asegurada, pero este monto de prima yo reasegurador no la he utilizado porque no he corrido el riesgo. Esta te la voy a regresar porque cortamos relación, ¿vale? La aseguradora dice, bueno, entonces, ¿qué hago con esta prima? Si ya me la regresa, tengo una prima retenida no devengada y una prima cedida no devengada. Tiene de 2, tiene de 3. Puede decir, ya no voy a ceder nada, porque esa es su técnica o su esquema o la decisión que los accionistas tomaron y toda esta prima cedida no devengada, pues alguien se la tiene que quedar porque está ligada a un riesgo, se la puede quedar ella. 2, se la puede enviar a otro reasegurador, pero le va a enviar este pedacito de la prima cedida no devengada, siempre y cuando su contrato siga siendo un contrato 2080, ¿vale? O puede decir, se la voy a enviar a un reasegurador, pero con otro porcentaje de cesión. Y entonces, ¿qué pasa si en esta misma póliza, en lugar de tener un porcentaje de 20-80, tienes un porcentaje 50-50, ¿no? Pudiera ser que sea 50-50. Eso quiere decir, lo vamos a ver con más calma, más detalle la siguiente clase, ¿sale? Quiere decir que si inicialmente hubiéramos puesto esta póliza en un contrato 50-50, hubiéramos tenido una repartición de este estilo en la suma asegurada y una prima retenida y una prima cedida de este estilo, ¿sale? 4,111 y 4,111 porque es un contrato 50-50. Mi prima cedida, si hubiéramos tenido esta repartición, mi prima cedida no devengada sería 693 pesos. El reasegurador, bajo un contrato original, su prima no devengada a la fecha de evaluación es de 1,114, pero yo quiero hacer un ajuste en el contrato de reaseguro y ahora quiero ceder solo el 50% y no el 80%. Mi lógica debería de decirme, yo estaba cediendo más inicialmente y ahora voy a ceder menos porque ahora quiero un contrato cuota aparte 50-50. ¿Vale? Suena lógico que la prima cedida que a mi fecha de evaluación tendría que transferirle o enviarle al nuevo reasegurador sea una prima cedida menor porque el porcentaje que le estoy cediendo al reasegurador es menor. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver la siguiente clase es cuál es el efecto o cuál es el ajuste que tendríamos que tener en nuestros estados financieros, en nuestras bases, para que a la fecha de evaluación, la fecha que nos interesa hacer el ajuste, podamos calcular una prima cedida no devengada con un contrato de reaseguro original y después le asignemos un contrato de reaseguro nuevo con un porcentaje nuevo de cesión y ver qué efectos tiene, ¿sale? Un ajuste de más o un ajuste de menos. Y adicional de todo esto, recuerden que tenemos algo que se llaman comisiones. Las comisiones también es algo que en estricta teoría, para este contrato original, pues el reasegurador, así como yo le pagué una prima cedida, el reasegurador me pagó una comisión. A mi fecha de evaluación tengo que saber también de esa prima cedida, cuánto es de comisión que ya el reasegurador me pagó y cuánto le voy a tener que regresar al reasegurador en mi fecha de evaluación. Es decir, tendremos que calcular todavía las comisiones no devengadas ligadas a la prima cedida no devengada, ¿sale? Pero para llegar a todo ese análisis necesitamos, pues primero calcular la prima cedida devengada y la prima cedida no devengada, ¿sale? Por eso, pero vamos a ir como parte por parte. ¿Dudas? Ok. No, maestra, Sale. creo que no.
no se preocupen, las dudas van a salir entre hoy, bueno, si empiezan hoy y el viernes, ahí van a salir todas sus dudas. El siguiente lunes vemos sus preguntas, qué es lo que les salió, lo vamos a hacer en clase, lo vamos a revisar porque necesitamos continuar con el tema de traspaso de cartera. Heber. Sí, maestra, ya sé que nos dijo que para el viernes, pero ¿qué posibilidad hay de que nos dé un poquito más tiempo? Es que tengo esta semana media fea. Ninguna. ¿Ah? Ninguna. Viernes, 12 del Ah. día. Bueno, gracias. Tan talachudo, pero no, ni siquiera está tan talachudo. O sea, lo que deberían de hacer, fíjense, lo que deberían de hacer es esta no es. Es la de tarea. Les voy a decir cómo y para que no me digan, ay, maestro, tengo muchas cosas que hacer. Yo también tengo muchas cosas que hacer. Lo único que estamos haciendo o lo único que deberían de hacer es juntar todo esto y decir, emisión, ramo, retención, sesión, límite. Ramo, tienes todos estos ramos. 40, sí, es más. 40, 40, 40, 40. Me faltó, yo que tanto estoy escribiendo emisión, ¿sale? Entonces, emisión puede ser 2018, pueden repetirlo, 2020, ya saben que no hay 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, ¿sale? Y todo es del ramo 40, ¿sale? Y aquí ponen los datos que aplican. Pues para el 40 aplica, ¿dónde está el 40? Aplica esta información que está aquí. Desde todo esto va aquí, ¿no? Y después este va aquí. Y después este va aquí, ¿sale? Ya. Acá va el 50 con los mismos años de emisión, después acaba el 60, si tenemos 60 y todo, ¿no? Entonces van a tener pues, una tabla de todos, ¿no? Eso es lo más complicado y talachudo que van a encontrar, esto, ¿no? Después, a lo mejor vas a crear una llave, donde este y este se unan, ¿no? Vale. Y aquí vas a tener 2024, ¿no? Y entonces en tu inventario, acá, pues puedes crear una llave, ¿no? También, llave. Ya les estoy contestando su tarea del ramo y el año de emisión. Y entonces esta va a ser tu auxiliar y aquí vas a decir, a ver, ve y busca esta llave que te dice el ramo y el año, búscala acá. Acá seguramente vas a tener el ramo y el año. Ve y búscala y regrésame 1, 2, 3, 4, la cuarta. Falso. Y entonces, digo, aquí no lo va a encontrar porque no tenemos el 100 y 2023, pero vamos a suponer que este sea el 100 y este sea el 2023. Y entonces, aquí me va a decir el 25%. Y ya, con eso puedes traer tu límite, tu retención y tu sesión y puedes calcular todo esto, ¿vale? El factor de devengamiento ya lo tienes más que manejado a perfección y este trabajo sale en 1 hora. ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo. ¿Dudas? No sé que ya les di la fórmula de cómo responder. ¿Sale? Es más, con esto hasta me lo deberían de entregar el jueves antes de las 12 del día. No. Listo, chicos. Les envío los datos y nos vemos el siguiente lunes, ¿vale? Sí, profesora, muchas gracias. Gracias. Sí, maestra. Descansen. Gracias. Bye. Buenas noches. Profesora. Buenas noches.